Hay que conocer otro panorama sí, que tiene que que está ver... bueno con Sí, esto de dijiste volver a algo, empezar sí. por ahí o no. ¿Cuándo volverá a empezar y se reactivará la economía en nuestro país, ¿no? Habíamos hablado y la gente, ¿por qué especula con el tiempo? Porque la verdad que ya no da abasto, porque no se da abasto realmente, lo sabemos todos en las pequeñas economías de nuestras casas, ¿no? Hace rato ya que no viene una sola buena noticia para la gente, que sigue con esa incertidumbre, que sigue teniendo la esperanza. Ha pasado ya el primer semestre, ¿y ahora qué? Y ahora el Banco Central también tiró una noticia que habla de esta recuperación económica y que va a tardar mucho más de lo previsto, ¿no? En la Argentina, lo dice el Banco Central. Le preguntamos a él, a José Urtubey, nuevamente en Salta Directo. Gracias por venir, José. No, ¿Cómo por va? favor, gracias. Bienvenido. Y los bancos aquí. Yo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Bueno, está muy bien porque se enoja cada rato. Sí, él va, está bueno, como pero lo bueno es que tiene así como que un carácter lindo que se le pasa al toque y vuelve. Y vuelve, pero Claro está que bueno. sí. ¿Qué opina de las declaraciones del Banco Central hoy? Bueno, fíjate que en este mismo programa ya Sí. en el mes de marzo hablábamos de que la actividad económica en lo que iba del 2016 yo pronosticaba que iba a caer un 1,5%. Sí. Hoy el documento que emite el Banco Central está hablando de la misma cifra, de que finalmente 2016 va a caer un 1,4, 1,5%. Sí. Yo creo que el gobierno nacional sinceramente erró el diagnóstico en términos económicos. Cuando ya en su momento las cifras que yo manejaba, le decíamos desde la Unión Industrial también, que no iba a haber tal recuperación en el segundo semestre como vos hacías mención. Ellos se empecinaron en sostener que sí iba a haber. Después ellos empezaron a hablar del último trimestre, cosa que tampoco iba a pasar. Y creo que acá los síntomas se ven muy claros, es decir, ellos creyeron, en primer término, que la economía ya estaba devaluada a 15 pesos y había muchísimos márgenes económicos que estaba a 9 pesos cuando funcionaba, en primer término. Segundo término, no iba a haber una lluvia de dólares por arreglar con los fondos buitre, y esto se lo dijimos. Es un proceso, esto lleva un proceso. Con lo cual, cuando alguien cree que tiene un diagnóstico que va a haber una lluvia de dólares, relaja muchísimas políticas. Por ejemplo, el cuadro tarifario. Sí. Hubo una falta de planificación y una improvisación del Lo gobierno dijeron nacional. ellos, ¿no? Y en alguna medida, vos fijate, eso es porque tienen un diagnóstico errado de la economía, porque no pueden haber hecho lo que hicieron. Y así por el estilo te podría decir, creo que están trabajando. Fíjate lo que estaba pasando en Coca-Cola. Tremendo. Sí. En realidad, yo te voy a dar cifras de la industria. En el mes de mayo, la industria cayó 5% respecto al mismo mes del año pasado. El empleo fabril, mes de abril, respecto al año pasado, cayó 1,4%. Esos son, sobre un universo de 1.300.000 puestos de trabajo fabriles, unos 18.000 puestos. 18.000 puestos de trabajo. Entonces, empecemos a entender, yo creo que hay que encarar este proceso desde un modelo de desarrollo, tenemos que encarar desde un modelo de potenciar la oferta productiva. Obviamente, si las LEVAC o las tasas financieras, para que entienda cualquier persona, están elevadísimas, obviamente estás combatiendo el mercado doméstico, probablemente vayas a combatir la inflación, no sé si no lo están logrando, pero sí seguramente lo va a pagar el más vulnerable. Y recomponer ese tejido económico, de las pymes, también estamos hablando, ¿no? Quizás de grandes industrias. ¿Cuánto puede llegar a llevar si la cosa se mejora hoy? Mirá, yo te diría, en el Congreso Nacional se está discutiendo proyectos de ley PYME que son interesantes, pero que también va a llevar un proceso. Yo lo vengo diciendo desde el principio de año, en el mejor de los casos va a caer la economía un 1,5 en este año, no solo por cuestiones nuestras, sino Brasil también tiene una muy delicada situación. De todos modos, si nosotros encaramos, como argentinos, el gobierno nacional encara un modelo de desarrollo, de potenciar la oferta productiva, ¿qué significa? Bajar líneas de créditos productivos a tasas razonables, bajar la carga tributaria, la administración de comercio internacional llevarla a límites razonables. Mayo, por ejemplo, Sí. se incrementó el ingreso de productos del exterior de bienes de consumo 44,5%. Fuente INDEC, o sea, no estoy discutiendo con una fuente propia. Nacional y fuente oficial. INDEC. Entonces, contestándote la pregunta, yo creo que si encaramos un proceso de esta naturaleza, pensando en el desarrollo, yo creo que podríamos en el 2017 empezar
a recuperar nuestra economía. En marzo hablábamos, coincidentemente hablábamos de los despidos que se producían en la construcción. Hoy estamos hablando de esta situación muy particular, acá en Salta. ¿Esas plazas se pueden recuperar? ¿Se recuperan en cuánto tiempo? Sí se pueden recuperar, sin lugar a dudas. Yo creo que acá lo que hay que hacer es pensar que la Argentina, en la medida que vayamos con este modelo que hablábamos, puede empezar a recuperar en el 2017. Hay que saber que hay 8 meses de por medio. Y 8 meses. Y la gente está, obviamente, preocupada. Claro que sí. Entonces, cuando vos tenés ese intervalo, tenés que buscar acompañamiento del Estado a situaciones particulares, tenés que acompañarlo financieramente, fiscalmente, desde la Administración del Comercio, tenés que acompañar, obviamente, con un esquema de buscarle algo de competitividad sistémica a esa persona, a ese pyme, y desde ya, hoy creo que el gobierno debe revisar lo que está haciendo en materia, por ejemplo, de tarifas. Esto tiene que ver también con una cuestión que, bueno, cada uno puede tener su opinión, pero pareciera que usted piensa diferente a su hermano, el gobernador, que de alguna manera ha defendido muchas de las políticas de este gobierno nacional, al menos en cuanto a lo económico. No, yo creo que, a ver, vamos a ser claros. Y si me preguntas a mí, yo quiero que al gobierno nacional le vaya bien. Yo quiero y necesito como argentino que al gobierno nacional le vaya bien. Con lo cual, valoro el aporte de gobernabilidad, valoro el aporte de institucionalidad en la Argentina. De todos modos, la crítica que hago lo hago desde lo constructivo, porque creo que no hay que equivocar los diagnósticos para buscar las mejores soluciones. Hablábamos de las importaciones y me acuerdo cuando informábamos esta apertura, si se quiere, de las importaciones. ¿Cómo afectó esta decisión a la economía actual? Bueno, y fíjate qué es lo que está pasando. Cuando se sustituyen productos locales por bienes importados, se ataca directamente a la matriz productiva industrial. Claro. Y esto no significa ser cerrado porque querés buscar mejores precios locales. Fíjate, yo le pregunto a doña Rosa a ver si realmente bajaron los precios en las góndolas. Porque si la solución que buscan es la simple, bueno, vamos a importar, fíjense lo que está pasando en la producción y en la industria de chacinados, porcino, avícola, inclusive bienes de consumo alimenticio, están viniendo del exterior cualquier cosa. Y obviamente eso atenta contra el trabajo local, atenta contra el trabajo argentino. Yo no digo que no vengan. Muchos insumos se habría necesitan. Que cerrar, digamos, no, para nada. Como la política del gobierno anterior. No, para nada. Simplemente digo, hay que administrar inteligentemente el comercio. El mismo Papa Francisco, en su última encíclica, Laudato Si, nos decía, no se puede cuando hace un informe, obviamente no solo él, sino todo el grupo de asesores del Vaticano, hacen un informe económico del mundo y la vista del desarrollo social. Y ellos decían, en ese documento el Papa, no se puede tratar como iguales a los que no son iguales. Es decir, nosotros somos países en vías de desarrollo. Hay países que ya están desarrollados. No podemos tratarnos como si fuésemos iguales. Y muchas veces, de esta zona, están viniendo productos con dumping, es decir, ya compitiendo ilegalmente con la Argentina. Claro, la gente de pronto opta por el precio. Si un producto que viene de afuera es mucho más barato que el que se produce acá, entonces, ¿cómo se puede ayudar a la industria en ese sentido, digamos? A la industria, como te decía, yo creo que hay que ayudarla. Por ejemplo, hoy una línea de financiamiento productivo que no la alcanza cualquier pyme, la alcanzan determinadas pymes, porque no nos olvidemos que todavía casi el 30% de la economía está informalmente manejada. No tiene líneas de crédito. Creo que yo sería más agresivo en el caso del gobierno nacional en el dar asistencialismo en líneas de crédito, obviamente evaluando los proyectos y las necesidades de las pymes. Buscaría darle mayor incentivo desde lo fiscal. Fíjate lo que pasó en la industria del tabaco, que nos pega muchísimo a nosotros como economía regional. 75% de carga tributaria, eso no hay en ningún lugar del mundo. Bien. Entonces, y por otro lado, te vuelvo a decir, trabajaría en entender que hay un paso entre lo que es la recuperación o volver a un círculo virtuoso de la economía, que hay gente de por medio, por eso pido sensibilidad social al gobierno nacional. Es el pedido que se le hace desde un principio. Por último, el tema del gas, que es realmente increíble. Me acuerdo que hablamos de este tema hace unos meses, pero todavía no había pasado lo que pasó. Se actuó de manera tardía, si se quiere, todas las medidas que están haciendo ahora, ¿no? Legisladores, asociaciones de defensa del consumidor, bueno, toda la gente que se involucra para frenar este tarifazo. ¿Llegó tarde?
Yo creo que el gobierno nacional en esto no trabajó ni con planificación y fue improvisado. Sinceramente te digo, fue improvisado. No tuvo planificación. No puede ser que se le haya cortado el gas a tubos de barrio, se le haya cortado a carencia. Imagínate vos lo que es esto en la sensibilidad de un hospital público. Entonces, ahí hubo improvisación. Y yo creo que también apelo a mesas de diálogo multisectoriales que hablábamos acá también, para que los actores de primera mano, los sectores que están involucrados, puedan aportar y podamos aportar entre todas las soluciones acordes a la realidad, no acordes a un manual de procedimiento que se le ocurrió, que no lo leyeron bien, por otro lado, a algún ministro en el caso de Aranguren. Esta es la realidad. ¿Se debería ir a Aranguren? Bueno, yo no quiero hacer nombre propio si se tiene que ir o no, porque no soy... Yo creo que acá hay que empezar a planificar y ser serios. Eso es lo que está digamos, dijiste recién de que querés que al país le vaya bien, al gobierno le vaya bien, como a todos los argentinos. Tu optimismo sigue intacto, digamos, pero el plazo sigue siendo el mismo que antes. No va a ser ni en el primer semestre, ni en el último trimestre. Totalmente. Es decir, vamos a tener que aguantar un poco más, ¿no? Totalmente, y en esto creo que deben ser sinceros con la gente. La gente no le gusta que le generes una expectativa porque le estás mintiendo. O sea, hay que trabajar, y porque por otro lado es la forma de la gente exigir el control sobre las políticas que se están haciendo. Que se cumpla en el plazo. Bueno, te agradecemos, José Urtubey. No, por último, favor. ¿tenemos casamiento o no? ¿Se casa? Porque como no viene el gobernador a contarnos... Mira, no sé, a mí no me llegó la tarjeta todavía. O sea que este sé. año me Por parece ahora yo que no. estoy por afuera. Por ahí- en la misma situación que los otros. Por ahí digamos. podemos... Por ahí me están bulineando a mí también, no sé, vamos a ver. Nada, señor Bowling no lo van a invitar. Gracias, José Bueno, Urtubey. gracias, muy bien. Guillermo Creeper. A ver. Una buena noticia.